porque en la última hora Robert Dante Siboldi, ex director técnico de Tigres, publicó un extenso comunicado a detalle describiendo su versión, por supuesto, de lo que ocurrió y por qué fue finalmente desligado del Club Tigres. Lo vamos a leer, lo vamos a poner completo. Así que, Willy, bienvenido a Fútbol al Día. ¿Cómo estás? Gracias, Santiago. Compañeros, Diablo, Barrón, ¿cómo estás? Ya, finalmente regresaste, Barrón. Aldo Rodríguez, así es, pues acaba de dar una explicación muy larga, Robert Dante Siboldi, sobre los hechos que, según él relata, acontecieron cuando fue dado de baja. El texto es muy amplio y creo, Santiago, que hay que apegarnos lo más cercano a lo que Robert ha declarado, a lo que Robert ha escrito. Sobre eso creo que debemos de nosotros poner una posición editorial. Totalmente. Vamos a hacer lo siguiente. Repito, ustedes en su casa, acomódense. Es un texto extenso, lo voy a leer exacto, lo que dice para que luego saquemos conclusiones. Vamos primero sobre la información y después cada uno acá en la mesa, ustedes en su casa y en redes sociales, que arden las redes sociales en este momento, sacamos las conclusiones. Me ayuda la producción, vamos a poner textual y yo lo voy a leer, perdón, hoy con hoja en la mano, sí, porque comunicaba así directamente. Dice, ejerciendo todo esto que están leyendo es escrito por Robert Dante Siboldi y publicado hace un instante. Ejerciendo mi derecho constitucional a expresarme, llegó el momento de exponer los motivos de mi despido del club. Por recomendación de mis abogados no pude hacerlo antes, ya que debía guardar confidencialidad durante el proceso conciliatorio mismo que llegó a su término, es decir, que ahora puede hablar. Hace poco más de un año manifesté a la directiva que solo quería permanecer el tiempo suficiente para que conocieran mi trabajo. Ellos querían 2 años, con opción a 3 o más. Manifesté que quería solo 1 y así conocían a mi cuerpo técnico como mi trabajo. Si a ellos les gustaba nuestras formas de manejo, volveríamos a hablar en un plazo mayor. Si no les gustaba, era muy simple, agradecidos todos y cada quien para su lado. Era tan simple decir que no continuaríamos en el proyecto. No era necesario hacernos esto. Somos gente de fútbol, entendemos que a veces los planes cambian. El domingo 2 de junio pasado, el señor Mauricio Culebro, primera vez que menciona al presidente Tigres, me envió un mensaje invitándonos el día siguiente a desayunar junto a uno de mis auxiliares, Miguel Fuentes, a las oficinas del corporativo. Ese día nos reincorporamos a los entrenamientos en la mañana, por lo que se cambió la cita a la tarde. Al llegar nos recibió una señora y un señor que se identificaron como abogados junto al director de seguridad y control de riesgos del corporativo. Minutos después se incorporaron los señores Mauricio Culebro y Mauricio Duener. Culebro y Duener me llevan a mí a otra sala de juntas y Miguel Fuentes se quedó con las personas mencionadas. Estando ya solo con Culebro y con Duener, este último me dice, y cito textual, nos traicionaron. Y al ver mi reacción desorientada y que no entendía nada, me comenta que Miguel Fuentes nos traicionó, que había llegado un mensaje anónimo de las oficinas del corporativo donde se denunciaba que se había vendido información privilegiada, alineación, ideas de juego, parado táctico, toda la estrategia del juego, a la directiva del club rival de la ciudad en instancias de cuartos de final. Yo no daba crédito de lo que escuchaba. Me dijeron que ese supuesto mensaje lo había recibido posterior al partido de ida de cuartos de final, lo que dio paso a una ardua investigación. Que me habían investigado y yo estaba limpio, que era una víctima de la situación, que hasta nuestros teléfonos personales, atención con esto, fueron intervenidos, como si ellos fueran una autoridad judicial. Pero que el tema no era conmigo, que yo estaba limpio, reitero, limpio. Duener me señala que en el partido de ida se mensajeaban en el entretiempo Miguel Fuentes y la directiva del equipo rival. Le reclamaban que nos estaban ganando solo por un gol, cuando debería ser más abultado el marcador. También que en el trayecto del hotel al estadio del partido de vuelta, él ya sabía que la serie había sido vendida. Cada vez que buscaba la mirada de Fuentes, lo evitaba. Argumentaban tener todas las pruebas, insistían mucho en eso, decían que tenían videos, fotos y audios evidenciando que Miguel Fuentes recibía dinero e iba a un casino a apostar en favor del equipo rival, inclusive imágenes del chat entre la directiva del equipo rival y Miguel Fuentes.
Continuó afirmando que en el partido de cuartos de final de la vuelta, Miguel Fuentes intercambiaba nuevamente mensajes con directivos del equipo rival en el entretiempo. Esos supuestos mensajes decían que Miguel Fuentes me debía poner un freno porque, y cito textual, como era posible fuéramos ganando en el primer tiempo cuando el arreglo era otro, ¿no? Como un reclamo. Me argumentaba que mi representante había querido negociar por 3 años y no 2, asegurando que este recibiría dinero del equipo rival para que estuviéramos 3 años y así tener una persona dentro del equipo, por supuesto refiriéndose a Miguel Fuentes, filtrando información cada vez que los enfrentáramos. Me dijeron que si Fuentes cooperaba, no iría a la cárcel, pero si no, iría preso. El señor Mauricio Culebro, presidente de Tigres, afirmaba todo lo que me decía el señor Mauricio Duener. Eran tan vehementes y convincentes en sus comentarios que yo todo lo daba por cierto. En ese momento me encontraba realmente abrumado y enojado con Miguel Fuentes. No sabía qué pensar, qué decir, no entendía cómo mi auxiliar técnico había podido ser capaz de todo esto y me decían que tenían pruebas de todo. Yo nunca las vi, ni jamás me fueron mostradas, solo confié en sus palabras porque confiaba en mis directivos. Mi enojo y decepción crecía cada vez más hacia Miguel Fuentes. Solo pensaba, ¿cómo le pudo hacer esto a la institución que defendemos y que lo estaba ayudando en su momento de enfermedad? No daba crédito dañar hacia el club, nuestras trayectorias, nuestras familias. Ese era mi sentir en aquel momento. Pero algo no encajaba en todo lo que me decían. Me dijeron que yo era una víctima, y cito otra vez sus palabras, un daño colateral. Me dijeron que pensara muy bien de qué manera quería salir del club, dado que mi separación o baja era definitiva. Que regresara a la 1 de la tarde del otro día y que ellos me darían una salida digna para mancharme lo menos posible. Me voy a la casa, estaba destruido con todo esto, reúno al resto de mi cuerpo técnico, a mi familia y no daba crédito de lo que había pasado. Miguel Fuentes estaba siendo el villano, pero el villano de una historia inventada e implantada, esto con letras mayúsculas puesto por Siboldi. Porque la pregunta crucial en mi casa luego, claro, dice, ¿vos viste esas pruebas? ¿Te mostraron alguna prueba? Y mi respuesta fue muy categórica, no. Yo solo creía en sus palabras y ahí comencé a procesar que algo no estaba bien entre lo que me decían y lo que estaba pasando, porque jamás me mostraron nada. Miguel Fuentes seguía en las oficinas en aquel momento del corporativo. Al rato me llama Miguel Fuentes para contarme lo sucedido. Me señaló que le dijeron que tenían pruebas que él había traicionado al club y que lo habían interrogado. Entre el sinfín de preguntas, cuestionaron a quién le vendiste la información, a quién conoces en el equipo rival de la ciudad, la directiva de ese equipo llegó a un arreglo contigo, con quién tenías contacto, sospechas que Siboldi vendió información o bien alguien más del cuerpo técnico, y si Antonio Sancho vendió esa información y si fue, si no, algún jugador. Estas últimas semanas compraste propiedades, parte de todas estas preguntas, la de las propiedades, esta última que les menciono. Ellos buscaban argumentar para que su historia tuviera sentido. Él, refiriéndose a Miguel Fuentes, todo lo negó, porque nada era verdad. Le retiraron y se llevaron su celular por más de 1 hora. Todo el tiempo lo grabaron a Miguel. Miguel pidió copia de esa grabación y las pruebas que decían tener y también se las negaron. Al día siguiente, el 4 de junio, vamos nuevamente a las oficinas del corporativo porque así se había acordado. Nos vuelven a separar y vuelven a interrogar a Miguel sobre lo mismo. Él grabó esa sesión y les avisó que los estaban grabando. A mí, los señores Duener y Culebro me dicen que si ya había pensado en cómo íbamos a gestionar mi salida, obviamente Siboldi, como si la decisión de mi despido ya la hubiesen tomado. Nosotros ya habíamos entregado firmados nuestros contratos días atrás, ojo con esto también, en el momento diferentes rumores, pues previamente nos lo habían enviado por correo electrónico, el día 16 de mayo habían ya enviado toda esta cuestión. Muy raro si tienes una investigación iniciada el 9 de mayo, como me decían, que nos enviaran los contratos el día 16 posterior y nos pidan regresarlos firmados lo antes posible. Ese día, 4 de junio, le solicité a Duener y a Culebro las pruebas para la acusación a Miguel Fuentes. Me manifiestan su enojo y me levantan la voz. Dijeron que yo no confiaba en su palabra, que era una falta de respeto pedir esas pruebas.
Ante mi insistencia, me muestran sus pruebas. Unas copias en blanco y negro, borrosas, prácticamente ilegibles de supuestos chats. Pregunto quién supuestamente es el receptor de esos chats y no me dieron respuesta. Les comento que hasta mi hijo, en prepa, puede hacer una mejor edición, que eso que me muestran es falso, que sus supuestas pruebas eran un insulto a la inteligencia. Les pedí que me mostraran las fotos, los videos, los audios y el celular con esos chats. Decían tener todo eso el día anterior, pero no tenían nada. Exigí que me exhibieran algo tangible para llegar a hacer esa historia y acusar de algo tan grave a una persona que estaba haciendo pasar por un alto nivel de estrés previo a un tratamiento con quimio ese mismo día, hablando por supuesto de fuentes. Mis palabras fueron: quiero ver pruebas fehacientes y contundentes. El señor Mauricio Duener se puso furioso, no le gustó que no le creyera. Si mi cuerpo técnico o yo hubiésemos hecho, ya explicación de Siboldi sigue, ¿no? Más introspectiva. Si mi cuerpo técnico o yo hubiésemos hecho algo tan malo, no habríamos ingresado más tarde y de forma libre al club para recoger nuestras pertenencias y despedirnos del equipo y staff. Nunca hubieran permitido que entráramos en las instalaciones. Sigo muy consternado. Jamás creí estar rodeado con gente tan carente de valores. La hipocresía con que se manejan es inaudita. Decepción total que haya personajes así que dañan tanto al fútbol mexicano. Esta gente no representa en lo absoluto a la gran institución que defendimos con orgullo, y no solo eso, le dimos enormes satisfacciones. Su afición no merece ser tratada así. Usaron medios de comunicación y periodistas a conveniencia. Un medio de prensa escrita reconoció en sus redes sociales que el origen de esa información provino del club. Todo para dañarnos. Cobarde reacción que define a la perfección a estos siniestros personajes. Intenté entender a algunos medios y periodistas que lamentablemente se prestaron a este circo mediático, pero traicionaron su profesión al no verificar la veracidad de la historia generada con pruebas. Su credibilidad es cuestionable. Perjudicaron vidas sin medir las consecuencias. La calumnia no es información. No fueron responsables de su posición ni alcance, y públicamente mancharon nuestras carreras, prestigio, familias y futuro. Y va a cerrar con este párrafo para que estén atentos también ustedes en sus casas. Ante esta injusticia y por el hecho de que el club no ha emitido una declaración pública aclarando los hechos divulgados en medios, busqué que emitieran un comunicado oficial, porque se acusaba en medios y redes a mi cuerpo técnico de traición, y ante tantas especulaciones que circulaban, hasta me involucraron falsamente con una jugadora que jamás conocí o tuve contacto alguno. Aberrante que no tomaran cartas en el asunto para defender por lo menos a su jugadora, un activo del club. Me había obligado a acudir a otras instancias por vía legal para tener respuesta. Ahí pone el expediente de conciliación. Y después de más de un mes de reuniones con sus abogados externos e internos, no hay intenciones de enmendar. Estos directivos, habla de los directivos de Tigres, no tienen la decencia de admitir que ellos fueron los creadores de esta calumnia. Callaron por conveniencia, faltó empatía, profesionalismo, calidad humana, capacidad de gestión y, lo más triste, ponderan su necedad y soberbia antes que aceptar el grave error y daño que se cometió. Triste que estos pseudo dirigentes sean hoy la cabeza de un club al que tanto quiero. Muy triste nuestra salida, deplorable en las formas, no lo merecíamos. Firma esta carta publicada hace algunos minutos Robert Dante Siboldi.